Bueno, hermanos, pues es un privilegio y un gozo estar con vosotros en esta mañana. Estuvimos hace tiempo por la tarde y bueno, ahora tenemos oportunidad de conoceros a todos también. Así que muchas gracias por la invitación. Y vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Y me gustaría que meditásemos en un pasaje en la carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Y más o menos el título, o el tema que vamos a ver en esta mañana es cómo llevar vidas que agradan a Dios. Vamos a situarnos un poco en la carta. Hasta este momento, los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo lo que ha hecho es, la situación de Pablo es que a él le llegan noticias de que en esta iglesia está habiendo personas que están atacando su ministerio y a su persona. Y él está preocupado de que esa iglesia se aparte por esos comentarios, por esos rumores, por esos ataques que están habiendo, se aleje del camino verdadero que el Señor había marcado en esta iglesia. Y él desde Corinto envía a Timoteo, él está deseando ir, pero el Señor, bueno, pues no se lo permite, tiene otros planes para él, envía a Timoteo y Timoteo vuelve con buenas noticias. Y entonces Pablo respira, que es lo que vemos en estos 3 primeros capítulos de la carta, ¿no? Menos mal. Y lo que le llegan es buenas noticias, de que estos hermanos siguen firmes en la fe, y esto es algo que no es nuevo, porque es algo que está desde el origen de esta iglesia. Y es lo que Pablo recuerda en estos 3 primeros capítulos, cómo les llegó el Evangelio, cómo estos hermanos han sido ejemplo, cómo su fe y su testimonio se ha extendido hasta el punto de que dice que a veces llegaban a un sitio y no necesitábamos predicar el Evangelio porque ya vuestro testimonio había llegado de tal forma que ya estaba siendo luz en esa ciudad donde llegaban. Pues esta era la situación de estos hermanos en esta iglesia. Y termina esta parte con los 2 últimos versículos del capítulo 3, que es una oración que Pablo le hace al Señor por esta iglesia. Y dice allí, versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay 3 cosas que Pablo está pidiendo aquí al Señor. Por una parte, que los hermanos crezcan y abunden en una cosa. ¿En qué? En amor. En segundo lugar, en el versículo 13, hace referencia a otra cosa más. Al amor y ahora a la santidad. Y hay una tercera referencia. Al final del versículo 13, habla de la venida de nuestro Señor. 3 cosas. El amor, la santidad y la espera de la llegada de la venida de nuestro Señor. Y estas 3 cosas, a partir del capítulo 4, lo va a desarrollar. Va a desarrollar de qué forma tienen que crecer y abundar en amor, de qué forma deben ser irreprensibles en santidad y qué implica para ellos como iglesias y como cristianos, qué implica la venida del Señor Jesucristo. Y lo va a hacer en la práctica. Y esto es lo primero que me llama la atención, no solo de este capítulo, sino de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo práctica que es la palabra del Señor. No simplemente es un tratado de teología, la teología no es algo teórico y ya está, ¿verdad? Sino que conocemos a nuestro Señor, conocemos quién es Él, porque se ha revelado, pero lo conocemos también en la práctica, en acción. Y en primer lugar, ¿de qué forma hemos manifestado plenamente quién es el Señor? En la persona de su Hijo Jesucristo. En acción, haciéndose hombre, haciéndose como uno de nosotros. Y ahora aquí lo que vamos a ver es qué implica el amor, la santidad y la venida del Señor, qué implica para nuestra vida, para nuestro día a día. El apóstol Pablo lo que hace es ponerse en la situación, en la piel de cada uno, porque lo que necesitamos saber es eso, ¿verdad? Cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué quiere el Señor de nosotros, para cada uno de nosotros en la situación en la que estamos? Pues esta es la diferencia de la palabra del Señor con lo que podemos encontrar hoy, ¿verdad? Se le critica mucho a los políticos porque hablan mucho y no se ponen en la situación del ciudadano de a pie, ¿verdad? ¿Veíais este programa? ¿Alguna vez lo habéis visto? Tengo una pregunta para usted. Que se pone
se han puesto políticos de todos los colores, ¿verdad? De todos los partidos, delante de 100 personas, y les hacen preguntas a cada uno lo que le preocupa y lo que a él verdaderamente le afecta. Y yo creo que siempre, por lo menos yo cuando lo he visto y cuando he leído las críticas sobre estos programas, lo que se demuestra es la falta de sintonía que hay entre unos y otros, porque los que están arriba no se ponen en la situación de los que están debajo. Pero en la Biblia no encontramos esto, porque el que está arriba, el Señor, se puso en la situación nuestra. Se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, y nos conoce porque nos ha creado, y conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras problemáticas, conoce nuestros pecados, y por eso la palabra del Señor es tan práctica. Cuando la abrimos no encontramos esa diferencia, ¿verdad? ¿De qué me está hablando? No, me está hablando al corazón directamente, porque me está hablando a lo que yo necesito y a lo que yo soy. Pues vamos situándonos así a leer en el capítulo 4, versículos 1 a 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Bueno, aquí cada versículo daría para una hora de estudio, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos con lo principal. En primer lugar, en los dos primeros versículos, comienza el apóstol diciendo, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Hay una exhortación aquí por parte de Pablo. Pero fijaros, una exhortación que toma como base lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Pablo ha estado hablando de estos hermanos, ha estado hablando del amor que él tiene por estos hermanos, ha estado hablando de la preocupación pastoral que él tiene por estos hermanos y ahora les va a exhortar. Y esto es importante, porque la Biblia dice que como hermanos debemos exhortarnos unos a otros. Pero la base, ¿cuál debe ser? La motivación, ¿cuál debe ser? El amor. La preocupación de unos por otros, como hermanos que somos. La exhortación al hermano no debe ser, pues yo a este le voy a machacar, yo a este le voy a demostrar que soy mejor que él, que soy más santo, ¿verdad? No. Nace, y lo vemos aquí en el apóstol Pablo, de un verdadero amor de él por sus hermanos, una preocupación de pastor por ellos. Pues esta es la base, la motivación de él. ¿Pero en qué lo hace? Dice, en el Señor Jesús. Os exhortamos y os rogamos en el Señor Jesús. No en Pablo, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en que me están atacando a mí como persona y me estoy poniendo de los nervios, ¿verdad? No, os exhortamos en el Señor Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la base de la exhortación es la palabra del Señor, lo que tenemos aquí. La palabra del Señor. Dice Colosenses, vamos a buscarlo, en el capítulo 3, versículo 3. No, perdón, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Fijaros, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y a continuación exhortándoos, enseñándoos en toda sabiduría. ¿Cuál es la base? La palabra de Cristo, morando en abundancia.
¿De qué forma puede abundar la palabra del Señor en abundancia en una iglesia? ¿De qué forma? Enseñándola, ¿verdad? Como se hace aquí, estudiándola. Se ha anunciado al principio. Vais a tener estudio de la palabra del Señor entre semana. Pero ¿de qué forma también en la vida de cada uno de nosotros va a abundar la palabra del Señor? Ya no en la iglesia, sino en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Leyéndola y estudiándola cada día, ¿verdad? Esa es una responsabilidad ya nuestra. Hay una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad?, de estudiar la palabra como iglesia, pero hay una responsabilidad también de cada uno de nosotros, de ponernos delante del Señor, de leer su palabra y de que more en abundancia en nosotros. La única forma de que more en abundancia es llenándonos de ella, ¿verdad?, dejando que el Señor nos hable a través de su palabra. Pues seguimos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hemos visto la motivación, ese amor, esa preocupación de Pablo. Hemos visto la base de la exhortación, que es la palabra del Señor. Y ahora dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, fijaros, de la manera que aprendisteis de nosotros. Y esto es importante también, porque Pablo no está enfocando la perspectiva en ellos, sino que en primer lugar la está enfocando en ¿quién? En él. En él. Y esto también debe ser importante para nuestras vidas, hermanos. Es fácil, ¿verdad? Estar mirando a nuestro alrededor, estar mirando a los hermanos, estar fijándonos en, fija fíjate el otro, fíjate tal, y no mirar en nosotros, en primer lugar, ¿verdad? Entonces el objetivo, en primer lugar, tiene que estar puesto en nosotros. Y Pablo lo hace así. Y Pablo podía decir, sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Y eso no es vanidad, eso no es orgullo. Ese es un reconocimiento de que él estaba intentando seguir al Señor, imitar al Señor, con sus fallos también, por supuesto, porque era hombre, pero él se pone como ejemplo por eso, porque él buscaba en su vida imitar al Señor. Y por eso podía decir, y tenía la autoridad apostólica también para decir, sed imitadores de mí. Pues de la manera que aprendisteis de mí, de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y esta es la frase clave que me gustaría que nos quedáramos en esta mañana con ella. ¿Cómo conviene conduciros y agradar a Dios? En primer lugar, conduciros, porque la vida cristiana es una vida dinámica, es una vida práctica, ¿verdad? Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos hace sus hijos, ¿nos morimos ya? No nos morimos, ¿verdad? Puede ser, si están los planes del Señor, pero seguimos aquí. Y seguimos aquí en el camino del Señor. Y para vivir una vida, no para encerrarnos en nuestra habitación, no para irnos a un monasterio y retirarnos en un monasterio, sino para vivir. ¿Y de qué forma debemos conducirnos en esa nueva vida que el Señor nos ha dado? En esa vida cristiana, que hablamos de ello, ¿verdad? La vida cristiana. Bueno, ¿cómo nos conducimos en esta nueva vida que antes no conocíamos? Que antes nos comportábamos de una forma totalmente contraria a lo que el Señor quería, porque no le conocíamos. ¿Y ahora de qué forma nos conducimos? Pues vemos también lo práctica que es la palabra del Señor. Hace un año o algo así, no sé si os acordáis, la Dirección General de Tráfico, en esta campaña para evitar los accidentes, pues sacó un casco de moto para los motoristas que estaba hecho por unos monjes budistas. ¿Oísteis esa noticia? Pues era muy curioso, porque era un casco con colores así que habían estudiado, se supone, y se llamaba Portadores de la Paz. Y decía el director general de tráfico, no uno de estos monjes, sino el director general de tráfico, exactamente decía un poco de ayuda de la filosofía oriental, que necesitamos un poco de ayuda de la filosofía oriental para el manejo de la moto. Decía esto. Y yo pensaba, por mucho casco que te pongas, por mucha filosofía oriental y mucha meditación y concentración, como no sepas conducir una moto, te vas a pegar un piñazo que afortunadamente si el casco es duro, pues te va a evitar males mayores. Pero me parecía interesante, ¿verdad? Porque creo que es ilustrativo de la diferencia, en este caso, por ejemplo, de las religiones orientales y de lo que es el cristianismo. Las religiones orientales, ¿qué fomentan? La meditación, ¿verdad? El abstraerte de todo lo que hay alrededor, alcanzar un nivel por encima de todo lo que hay aquí. Pero el Señor, ¿qué nos enseña en su palabra? ¿En qué se diferencia esto del cristianismo? El cristianismo es algo práctico y es algo que se pone al pie de la calle.
Y el Señor nos enseña a vivir, no a abstraernos, no a olvidarnos de todo lo que hay alrededor, no. El Señor lo que nos hace es abrir los ojos a lo que hay alrededor, abrir los ojos a lo que nosotros somos y enseñarnos cómo debemos vivir. Esa es la gran diferencia entre algo que es práctico para nosotros porque está hecho por alguien que nos conoce y algo que no funciona en nuestro día a día. Y lo de la moto también es un ejemplo ilustrativo, porque fijaros, la vida cristiana es como esta moto. Imaginaros que la moto es la vida cristiana. El Señor nos la da. El Señor nos capacita para conducirla, porque si Él no nos capacitase para conducirla, no podríamos ni arrancarla. Y estamos ya en el camino con esa moto. Y el Señor ahora lo que nos dice es tomar. Aquí tenéis el manual, ¿verdad?, que conducimos todos, para la moto, para el coche que tienes un manual, ¿verdad?, de cómo funciona ese coche, luego tienes un manual de circulación, estas son tus normas, estos son los límites de velocidad, esto es lo que puedes hacer cuando hay un semáforo, cuando hay una señal de stop, ¿verdad? Todo esto es necesario para la circulación. Pues es lo que el Señor hace con nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos capacita para poder vivirla, nos da su Espíritu Santo, para que comience en cada uno de nosotros un proceso de transformación. Nos da su palabra, que es ese manual de instrucciones. Y aquí tenemos el cómo debemos conducir nuestra vida. Y nos ayuda a entenderla e interpretarla también, ¿con quién? Con la ayuda de su Espíritu Santo. Esta es la diferencia, ¿verdad?, entre la obra del Señor y la obra de los hombres. Pues en esta forma de conducirnos, dice el apóstol Pablo, que lo prioritario es agradar a Dios. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Y esto es también importante. En Colosenses no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 1, versículo 10, dice allí el apóstol Pablo que oraba por los hermanos en Colosas, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y esto es importante. Pablo no les dice a los hermanos de Tesalónica que tenéis que agradarme a mí. Tenéis que agradarme a mí. No escuchéis a esos que están criticando mi ministerio y agradarme a mí. No dice eso, ¿verdad? Los que estaban criticando el ministerio y la persona de Pablo, ¿a quién estaban atacando? Al Señor. Porque Pablo tenía la autoridad del Señor. Y esto es lo que le duele al apóstol Pablo. Por eso los hermanos de Tesalónica no tenían que buscar agradarle a él. Tenían que buscar agradar al Señor. Y dice el versículo, aquí en 1 Tesalonicenses 4, el versículo 8, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esa es la clave de nuestra vida, hermano. Agradar a Dios. Agradándole además en todo. No en determinados aspectos, no en este área, no el domingo por la mañana, ¿verdad?, sino en cada momento de nuestra vida, enfocado nuestro corazón, enfocada nuestra vida en buscar cómo agradar a Dios. Pero estamos hablando de una iglesia que Pablo ha hablado bien de ella, ¿verdad? En los 3 primeros capítulos ha hablado bien de su testimonio, de su fe, de cómo se estaban extendiendo ese testimonio. Pero Pablo les está diciendo aquí, al final del versículo 1, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Y es que en la vida del creyente, hermanos, verdad es que siempre tenemos que estar alertas. Nunca podremos decir, fijaros, qué nivel de espiritualidad he alcanzado, ¿verdad? Qué nivel de madurez, de santificación. El Señor tiene que estar contentísimo conmigo, ¿verdad? Ese no puede ser nuestro sentimiento. Cuando abrimos la palabra del Señor, nos damos cuenta de lo que somos, nos damos cuenta de todo lo que hay en nuestra vida que necesita ser cambiado, nos damos cuenta de lo que necesitamos ponernos a los pies del Señor, ponernos y dejar que su Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga quitando de nuestra vida todo lo que nos estorba, todo lo que no agrada a Dios, y sigamos abundando en ese camino más y más. Así hasta que estemos en la presencia del Señor y seamos perfeccionados completamente. En el versículo 2, el apóstol Pablo les dice que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fijaros, les ha dicho, debéis conduciros de tal forma que vuestras vidas agraden a Dios. Pero bueno, y ahora viene la pregunta, ¿y cómo puedo agradar a Dios? ¿De qué forma mis vidas pueden ser olor grato al Señor? En primer lugar les dice, recordad las instrucciones que ya os dimos. Esto es importante porque aquí Pablo demuestra su coherencia en su mensaje.
Recordar que había hermanos que estaban atacando, había personas que estaban atacando su ministerio y su persona. Y en primer lugar lo que les va a decir es, cuidado, que lo que os estoy contando ahora, lo que os estoy hablando ahora, ya os lo dije cuando estuve con vosotros. No estoy cambiando de parecer, que nadie os diga que yo aquí he cambiado ni nada. No, el mensaje que os traigo es el mismo que os traje al principio cuando estuve con vosotros cuando se abrió esta iglesia. Y eso es importante, porque en un mundo en el que la palabra no vale nada, ¿verdad que no vale nada hoy día la palabra? Sale alguien, dice algo, y fijaros que ahora la palabra queda grabada, ¿verdad? Ahora dices algo y se queda grabado en televisión, en internet, en 1000 sitios. Y aún así sigue saliendo al siguiente día la persona y dice, no, yo no he dicho eso. O habéis interpretado mal mis palabras, ¿verdad? La palabra no vale nada. Pero para nosotros como creyentes no puede ser así. Nosotros servimos a un Dios que es cumplidor de su palabra. Y nosotros debemos ser también cumplidores de la nuestra. Habrá veces que no podamos cumplir, cuidado con lo que decimos o con lo que prometemos, porque el Señor puede cumplir todo lo que promete, es todopoderoso, nosotros no. Aun con la mejor intención, a lo mejor no podemos cumplir algo que hemos prometido, así que tengamos cuidado con lo que prometemos, ¿verdad? Pero lo importante y la enseñanza del apóstol Pablo aquí es, seamos coherentes con lo que decimos y con lo que vivimos. Y él, tiempo después, puede decir, lo mismo que os estoy enseñando ahora, recordarlo, porque es lo mismo que os enseñé cuando estuve con vosotros. Versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vidas que agradan a Dios, ¿de qué forma? Vidas santificadas. ¿Cuántas veces se habla de cómo conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, verdad? ¿Cuántos quebraderos de cabeza? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Y qué quiere el Señor de mí? Bueno, pues aquí lo tenemos claro. En primer lugar, la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. ¿Y qué es ser santos? Ser apartados para el Señor. Apartados para un Dios que es santo. Sed santos nos dice, ¿por qué? Porque yo lo soy. Luego, en primer lugar, una vida que agrada a Dios es una vida que está apartada para Dios. Dice después el versículo 7 que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Fijaros, hay una diferencia radical entre, dice el Señor que cuando somos salvados, ¿qué hace? Nos traslada del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Del poder de las tinieblas, del poder de Satanás y del poder del pecado, al reino de su amado Hijo. No puede ser igual, ¿verdad? La vida en un sitio que la vida en otro. Y la santificación no la podemos encontrar aquí. ¿Dónde la encontramos? En el reino de su amado Hijo. Y dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, que es lo que encontramos en este lado, sino a santificación, que es lo que encontramos aquí. Y esto es importante porque vivimos en un mundo rodeados de inmundicia, de maldad, de suciedad, ¿verdad? Nos pasa, encendéis la televisión y ¿qué encontramos? Suciedad, inmundicia, mentes sucias. Pero esto es lo que encontramos en cualquier lado también, en nuestras relaciones con las personas. No es que las personas sean de lo peor, ¿verdad? Podemos tener compañeros que sean gente maja, ¿verdad? Gente maja, aunque no sean creyentes, pero en definitiva hay una suciedad en las mentes de las personas, como la hay en nosotros. La diferencia es que en nosotros está obrando el Señor para quitar todo eso que está todavía ahí de nuestra vieja naturaleza. Pero eso es importante. En el Salmo 119, no lo busquéis, pero hay un versículo que me encanta. Dice el versículo 61 del Salmo 119, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Compañías de impíos me han rodeado, pero yo no me he olvidado de tu ley. Y esto es importante, porque no hay justificación, hermanos, de decir, es que fijaros cómo está el mundo, fijaros qué difícil lo tenemos. ¿Cuántas veces lo decimos, verdad? O pensamos en nuestros hijos, aquí tenéis muchos niños, ¿verdad? Y piensas y dices, madre mía, lo que les espera y en qué sociedad están creciendo. Bueno, la sociedad en la que estaban los hermanos de Tesalónica tampoco era tan diferente de la nuestra. Allí se cometían barbaridades que incluso hoy nos rasgaríamos las vestiduras de las cosas que se cometían en aquella sociedad. Cuidado, ¿eh? Porque decimos que el mundo está fatal y es cierto, y cada vez que el mundo se aleja más de Dios, las barbaridades serán mayores, pero recordemos que los hermanos que están recibiendo esta carta de Pablo no lo tenían más fácil que nosotros. Tenían al mismo Dios.
tenían el mismo poder del Espíritu Santo para afrontar su día a día, rodeados de inmundicia, pero agarrados a la palabra del Señor. Y lo que hemos leído es del Salmo 119, o sea que nos tenemos que retroceder aún más, cientos de años en el tiempo. Y el salmista dice que estaba rodeado de inmundicia. Así que esto no es como lo de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? No es así, sino que es ver que el ser humano somos iguales. Y el Señor es el mismo también. Y el poder del Señor para la vida del creyente sigue siendo el mismo. Ahora vamos a ver que esta santificación y esta vida que agrada a Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida, hermanos, a todas. Y esto es interesante también, porque lo que nos enseña la palabra del Señor es que cuando el Señor nos salva y el Señor nos transforma, lo hace de una forma integral en toda nuestra vida. No lo hace por partes, no lo hace con parches, lo hace de forma completa. Y la transformación que el Señor hace en nuestra vida, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, debe afectar también a todas las áreas de nuestra vida. Y ya rápido, porque me estoy alargando, pero lo vamos a ver. En primer lugar, dice el versículo 3, que os apartéis de fornicación. Fijaros, en primer lugar, apartaros de fornicación. ¿Dónde está dirigiendo la mirada el apóstol? Al propio cuerpo. En primer lugar, nuestro propio cuerpo, porque la fornicación afecta a eso, ¿verdad? La pornografía, a nuestro propio cuerpo. Y esto es importante también, porque hoy día lo que encontramos en el mundo es todo lo contrario. Hoy tienes la pornografía a golpe de clic en el ordenador, ¿verdad? En ese sentido las cosas se complican cada vez más, porque cada vez está todo más accesible. Pero no solo eso, sino es el bombardeo constante por parte de esto. Pues el Señor lo que nos dice en primer lugar es que esa vida que agrada a Dios, esa vida de santidad, en primer lugar se tiene que ver reflejada en nuestro cuerpo. Pero ya no solo en el tema de pornografía o en lo sexual, sino en todo, ¿verdad? En nuestra dignidad. Dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. No son nuestros, porque hemos sido comprados por precio. Y un precio muy alto, por la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Nuestros cuerpos pertenecen al Señor. Y esto es importante porque la dignidad de las personas hoy día también está por los suelos. Igual, yo como padre a lo mejor de niñas que van creciendo, pues estoy obsesionado con las problemáticas que ellas viven, pero me parece significativo. Y más siendo padre, yo he sido niño, y los niños y las niñas tenemos también problemáticas diferentes, ¿verdad? Pero ¿qué lucha? Siendo niñas, con el tema de lo exterior, ¿verdad? Del hacerte valer porque tú eres guapa, porque tú tienes este físico. Pero eso es un machaqueo constante desde pequeños. Mis hijas tienen 10 y 7 años. 10 y 7, no 17. Me tiemblan las piernas ya si digo eso. Tienen 10 años y 7 años. Y es impresionante porque el bombardeo es constante. Por series de televisión, por las compañeras. A veces llegan diciendo determinadas series que ven sus compañeros con 10 años en internet o en la televisión y tal, y te quedas asustado de lo que hoy día ven los niños y de la filosofía que se les va metiendo. Porque son niños, son esponjas, ellos van asimilando lo que les dan. Y es impresionante. Y por encima de todo está eso. La dignidad de las personas está por los suelos. Los programas, los reality shows, entonces, Gran Hermano, etcétera, etcétera, ¿qué demuestran? ¿Qué se valora ahí? ¿Un carácter noble? ¿Una persona con principios? ¿Una persona con valores? No, al contrario. Cuanto peor seas, más mala persona, más ruin, más vocés, más te pelees con los demás, más te van a alabar y más vas a salir. Como ejemplo, además, y como persona a admirar, ¿verdad? Esa es la dignidad de las personas. En el tema de la sexualidad ya es terrible. Creo que el próximo reality show que van a sacar es de una joven que va a subastar su virginidad entre los candidatos que sean. Es impresionante, pero es que eso ya está ahí como lo normal. Como lo normal. Pero nosotros como creyentes, ¿verdad?, tenemos ahí la luz del Espíritu Santo que nos hace ver que esto no es lo normal y que nuestra dignidad como persona, ¿quién nos la da? El Señor. El Señor. Y esto es importante, porque en definitiva este mundo, con esa filosofía, se acaba estrellando. Tarde o temprano, esas personas que en algún momento están en la cima o acaban dándose cuenta de que todo eso es un castillo de arena,
que se desmonta, ¿verdad? Pero no así el Señor. En primer lugar, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra que se traduce por esposa, en griego parece ser que es vaso, y podría aplicarse tanto al propio cuerpo, otros lo interpretan como esposa, la esposa. Bueno, en definitiva nos vamos a quedar con la esposa. Ya hemos visto la parte del cuerpo y lo vamos a ver ahora, el tema de la esposa. Pero lo que me gustaría es ver cómo el apóstol Pablo está enfocando nuestro propio cuerpo y ahora nuestra esposa, o lo que podríamos decir de la familia. Fijaros las áreas de nuestra vida en las que debemos agradar a Dios. Primero, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. En segundo lugar, con nuestra esposa, que es la que tenemos más cercana. Pero lo podemos extender también, ¿verdad?, a nuestros hijos, aunque aquí, en el tema de la esposa, se está centrando en el tema de la sexualidad. Ha estado hablando de la fornicación y ahora habla de tener vuestra propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? No como un objeto sexual, un objeto que es de mi posesión, sino tener a tu propia esposa, y vamos a hablar también al revés, tu propio marido en santidad y en honor, en honor. Qué diferente es, ¿verdad? Un matrimonio en el que se busca la ayuda del Señor, se busca la dirección del Señor y el poder de su Espíritu Santo para superar los problemas que hay con cuando no está el Señor, ¿verdad? Hoy día el matrimonio se ve como algo de conveniencia. En cuanto surgen los primeros problemas, cada uno por su lado, y me busco a otra o me busco a otro, ¿verdad? Así van las cosas. ¿Y qué hacemos con los hijos? Ahora está con el tema de la custodia compartida, ¿verdad? No, hay que mirar por los niños y tal, y todo es un problema grande. Y no digo aquí, o sea, tristemente hay situaciones terribles, ¿verdad?, dentro de los matrimonios. Pero lo que quiero decir es que lo que se ha perdido es la idea de que yo me caso con una persona, que quiero estar con esa persona para toda la vida. Y hay un compromiso, un amor como acto de voluntad, como un acto de compromiso, de decir, nosotros queremos seguir hacia adelante. Por eso cuando surgen los problemas, por eso cuando surgen las complicaciones, hoy día ya cada uno por su lado, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que hay que luchar para seguir adelante. Hay situaciones ya en las que la cosa es irreversible, eso también nos habla la palabra del Señor de ello, ¿verdad? Situaciones límite, pero es el límite. Pero lo que estamos hablando ahora es del propósito del Señor, ¿verdad? Tanto en la familia, ya no solo en el matrimonio, sino con los hijos también, en santidad y en honor. Busquemos eso en nuestras vidas, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, en la situación que cada uno de nosotros tengamos, que serán diferentes situaciones, pero busquemos eso, la santidad y el honor. Nuestro cuerpo, nuestra familia, y después dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, y el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y dice al final del versículo 10, pero aún así que abundéis en ello más y más. Y aunque el versículo 6, en cuanto al agravio y al engaño, sigue con el tema de la sexualidad, y lo que está diciendo es que no haya infidelidad, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y decimos, bueno, dentro de la iglesia, ¿verdad? Pues en la iglesia de Corinto veíamos que estaban haciendo cosas que dice que ni la gente de la calle se le ocurriría hacer eso, ¿verdad?, le dice el apóstol Pablo. Pero fijaros que el tercer área de la que el apóstol está hablando es la iglesia. Y ya el agravio ya no solo lo vamos a llevar a ese terreno, sino al terreno del amor, dice el versículo 9, el amor fraternal. Dice, no tenéis necesidad de que os escriba, lo estáis demostrando, pero aún así, que abundéis más y más, ¿verdad? Que miréis por vosotros unos a otros. Que esa exhortación que también tiene que haber entre unos y otros esté basada en ¿qué? En el amor. Pues hemos visto nuestro propio cuerpo, vemos nuestra familia, vemos el tema de la iglesia, y en último lugar, dice el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cuál es el cuarto área? Nuestro trabajo. Fijaros cómo las vidas que agradan a Dios, cómo la transformación que el Señor hace en nuestra vida y la santificación no es el domingo por la mañana únicamente. Afecta a todo. Nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro trabajo. Y el problema que estaban teniendo ellos es que como
el Señor va a venir, decían, y va a venir ya, pues algunos habían dejado hasta su trabajo, ¿verdad? Algunos a lo mejor verdaderamente de forma sincera, pero otros a lo mejor por morro, ¿verdad? De decir, bueno, aprovechan la situación, pues yo no trabajo, que me mantengan, ¿verdad? Y lo que el Pablo les va a decir es, no, el que no trabaje, ese que no coma. Y se lo dice aquí. Pero lo que les dice también es tener tranquilidad en vuestros negocios, en vuestros trabajos. Y esto se hace hoy día actual, muy actual, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis bestial. Estamos en medio de una situación, concretamente en nuestro país, en el que hay más de 4 millones de personas que no tienen trabajo. Estamos en una situación en la que muchos negocios se vienen abajo. Y en medio de todo eso, hermanos, tenemos la oportunidad de ser ejemplo. Muchas de las situaciones que se han dado no simplemente es responsabilidad de los bancos. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros también. Lo que pasa es que de eso no se habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para salir de esta crisis, ¿qué hay que hacer? Gastar más, ¿verdad? Cuanto más gasten las personas, más movimiento de dinero hay y más se sale hacia adelante. Nadie le interesa hablar ahora de ahorro, de ser responsables con lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que debemos analizar también de toda esta crisis que está habiendo es si hemos sido responsables, en donde nos hemos metido, en hipotecas, en lo que sea, ¿verdad? Y aprender de ello. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero esto hoy día no interesa. Tener tranquilidad en nuestros negocios, en nuestro trabajo, donde sea. ¿Qué tranquilidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Me cruzo de brazos y que el Señor haga? No, ¿verdad? Pero sí la tranquilidad de que nuestras vidas están en manos del Señor. Y con la responsabilidad de trabajar con nuestras manos, como les dice Pablo, son las dos cosas que tienen que ir en nuestra vida. Responsables, trabajadores, coherentes con lo que hacemos, saber hacer bien las cuentas cuando nos metemos en lo que sea, en una hipoteca, en un negocio, en lo que sea. Cuando tengo determinada oferta de trabajo, verlo delante del Señor, si es su voluntad, y adelante, tranquilos, confiados en el Señor, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Porque una cosa es el verlo y otra cosa es el vivirlo cada día. Pero la promesa del Señor está ahí. Y la confianza de que nuestras vidas están en sus manos. Y dice el versículo 12 que esto es un testimonio para los que tenemos alrededor, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Para que os conduzcáis honradamente para que los de afuera, los que están alrededor nuestro, y nos ven actuar de una forma honrada. Qué diferencia, ¿verdad? Pues yo ahora lo veo, yo soy funcionario, estoy mosqueado porque me van a bajar el sueldo un 5%, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Esta semana en mi trabajo no se ha hablado de otra cosa. ¿Qué diferencia? El estar, y ojo, no me pongo como ejemplo porque no lo he hecho, pero lo pienso, el estar protestando, ¿verdad? Si hablas con uno y digo, tú fíjate que ahora nos van a bajar esto, ahora nos van a bajar lo otro, tal y no sé qué, o el vivir diciendo, no me lo van a bajar, ¿no? Pues ya está. ¿No? ¿De qué sirve el estar yo amargado en el trabajo con la cara larga? No quiere decir que no tenga que luchar también por mis derechos en la medida que la tenga que luchar, ¿verdad? Eso cada uno tenemos que ver y tenemos que ver nuestra situación. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Me levanto con esa noticia y puedo estar amargado como están todos los demás, protestando y criticando a uno y criticando al otro, o decir, bueno, pues Señor, será lo que sea, y yo me levanto y sigo con mi trabajo, ¿verdad? Esa es una diferencia. En cuanto al tener el contentamiento, ya digo que no hay que entender contentamiento como que dejo que me pisoteen y que hagan lo que quieran. No, el Señor nos tiene que dar sabiduría también para ver en qué situaciones pues tendrás que protestar, tendrás que reivindicar algo, lo que sea, en el trabajo, en donde sea. ¿Me entendéis, no? Pues bueno, ya terminamos y perdonadme porque me he extendido. Nada de esto lo podríamos hacer por nuestras propias fuerzas, hermano. Absolutamente nada. Como decía al principio, si podemos coger la moto, arrancarla por la mañana y seguir en el camino en el que el Señor nos ha puesto, es porque en primer lugar es el Señor el que nos capacita y es el Señor el que nos da las fuerzas y nos da su guía y su dirección para poder llevar vidas que le agraden. Si no fuera así, mejor sería quedarnos en la cama y no levantarnos, ¿verdad? Porque sí que tendríamos miedo y temor de lo que nos espera ahí. Pero tenemos la confianza plena en que el Señor está ahí para ayudarnos. Pues gracias a Él.